Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera, pastor. Dice, hermano Carlos, si el alma tiende a ser nuestro intelecto, nuestras emociones, ¿qué sucede con una persona que es declarada con vida vegetal? O sea, que tiene vida y hay cuerpo, pero no tiene ninguna conciencia o emoción. ¿Esa persona se puede decir que no tiene alma? Lo que pasa es que el alma, en la Biblia uno encuentra varias formas de definir al ser humano. A veces se define como un alma, a veces se define como un cuerpo, a veces se define como un espíritu. Usted va a leer eso en la Biblia, las diferentes definiciones. Pero cuando hablamos del ser humano integral, porque el ser humano es un ser integral, entonces tenemos que entender que hay un vehículo que es el cuerpo, que hay un combustible que mueve ese vehículo que se llama el hálito de vida, y que hay alguien que lo dirige que se llama la conciencia o el alma. Entonces, la responsabilidad de las personas van a partir del momento en que el ser es consciente de lo que pasa. Cuando las personas no tienen conciencia acerca de lo que sucede, por ejemplo, del horario, del alimento, de sus necesidades fisiológicas, de quienes están en su entorno, eso normalmente le llaman una vida vegetal, ¿es que se dice? Sí. Entonces, esa persona, aunque tenga alma, no tiene responsabilidad. Eso es igual a que no es sujeto de juicio eterno. ¿Está claro? Ojo, también valga la redundancia, aclaro, que es mi manera de ver. Porque todavía no he encontrado que la iglesia haya fijado una postura relacionada a eso. Pero desde mi pequeño conocimiento, el juicio se hace a las personas que son responsables, que tienen capacidad de establecer las diferencias y de tomar decisiones. Cuando una personita, por alguna situación de la vida, ya sea por vía genética, ¿cierto? Sí. ¿Alguien puede nacer así? Claro que sí. Ahorita usted nos va a ayudar. Ya sea por un accidente, también puede perder la conciencia, ¿verdad? Sí, señor. Ya puede ser también por causa de los años, cuando dice que viene una enfermedad que llama que el Alzheimer. Pero eso es diferente a una vida vegetal. Sí, claro, muy diferente. Pero cuando esa persona pierde la conciencia, y por ejemplo, de la hora del alimento, de la hora de acostarse, esas personas vienen a ser como un vegetal. No. Lo que pasa es que de pronto desde el la punto de gente vista se confunde médico, con que uno diga que el alma es el asiento de las emociones. Sí. Pero no es solamente eso. Cuando uno habla del alma es de aquello intangible del ser humano. Claro. Hay quienes afirmaban, por ejemplo, un escritor que se llamaba C.S. Lewis decía, tú no tienes un alma, eres un alma. Lo que tienes es un cuerpo en el cual, como usted dice, es el vehículo en el que yo me muevo. Exactamente. Esa sí la tengo clara. Eso. Entonces es importante esa aclaración. Hay algunas enfermedades donde hay unas alteraciones en la memoria, en la cognición, en las funciones superiores. Entonces hay alteraciones del cálculo, de la memoria episódica, ¿sí? Que se me olvidan las cosas. Una persona que tiene un problema que le llaman vegetal, una persona en estado vegetal, ¿es igual a una persona con muerte cerebral? No. Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que cuando ocurre la muerte cerebral, uno básicamente ya determina la muerte de un individuo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay algunas condiciones en relación con esto de una persona en un estado vegetativo que podrían permitirse a posteriori una mejora significativa de la condición del paciente. Pero sí, esa mejora está relacionada con la capacidad de despertarse en el individuo, eso sí, algún de pequeño mejorar, conocimiento. Exacto. Entonces sí hay que tener eso en cuenta, sí, porque a veces no es solamente el alma, y creo que interesantísimo lo que usted dice, las distintas acepciones que se hacen de alma en la Biblia, ¿no? Claro. Para pensar, por ejemplo, en cuál es la salvación que Dios nos otorga, la de nuestra alma. Sí, porque el cuerpo va a la tierra. Exactamente. El hálito va a Dios, porque es la parte de Dios
que funciona en un vehículo que es como el combustible. Exacto. Entonces, cuando se le acaba el combustible fue porque Dios cerró la llave. ¿Listo? Sí. Y el vehículo se vara, que es el cuerpo. Y entonces, a causa de la quietud, se corroe, es decir, se corrompe. Es el alimento para unos bichos que llamamos gusanos, o a veces el combustible para el fuego, ¿no? Hablando de la cremación. Pero el alma, que es la razón del ser, entonces, ahí es donde hay que trabajar para que en ese vehículo que yo me muevo, no me mueva por lo que el vehículo dice, sino que por el Espíritu Santo mi capacidad decisoria sea encauzada para bien. Por eso es que es tan importante leer Romanos capítulo 8, pastor. Me encanta. Sigamos. Pastor, una pregunta como dice el pastor Darwin, taquillera. Soy empleado de Olímpica. Íbamos a registrar a una cliente y bella sorpresa, en su documento de identidad su nombre era Espíritu Santo. Mi inquietud es, ¿será que ella es fanática o sus padres o será una blasfemia? No, yo pienso que sus padres no lo hicieron malintencionado. Tampoco pienso que ella sea. Lo que pasa es que son situaciones en un estado de derecho donde las personas pueden elegir el nombre que quieran. ¿Ya? Y eligieron ese nombre. Volvemos a lo que dijimos al principio. Los padres de familia deberían de tener mucho cuidado al ponerle los nombres a sus hijos. Porque a veces le ponemos un nombre a los hijos porque nos parece bonito. Pero de ser bonito o de llamarnos la atención a que sea el adecuado, hay una diferencia muy grande. Entonces, pues claro, imagínese, una mujer con el nombre de Espíritu Santo. Pues tenaz, ¿no? Yo no me atrevería a decir que los padres lo hicieron como una blasfemia o que ella lo acepte como una blasfemia, y no simplemente como su nombre natural. ¿Ya? Natural. No me atrevería ni a llevar al cielo ni a condenar porque pues mal haría yo. Prefiero aceptar de que es simplemente un nombre que no debió, pero que aquellos por alguna circunstancia o por falta de conocimiento, yo qué sé, le han puesto ese nombre, como a otros les han puesto otros nombres. Por ejemplo, yo conocí un hermano de la iglesia, en la iglesia, que se llamaba Procopio, y el apellido era Matacé, el hermano Procopio Matacé. Entonces, las personas colocan los nombres porque les llama la atención, porque se ajustan a la cultura. Es que hay un sinnúmero de circunstancias que pueden llevar allá. Pero sí recomendarle a los padres de familia, sobre todo a Ezequiel cuando se case, a Armando cuando se case, a Estevitan y al pastor Darwin, que cuando nazca el bebé, primero investigue qué quiere decir el nombre para que no le coloquen un nombre inadecuado a su hijo. Yo conozco varones con nombres femeninos y mujeres con nombres masculinos. Entonces uno dice, venga, no sé. Pero allá cada uno. La idea es que tratemos de buscar un nombre adecuado según el sexo de nuestro hijo y que además represente lo que nosotros queremos que sea. Pastor, ¿está bien colocarle el nombre a un hijo varón Emanuel? Ahorita estábamos haciendo un comentario al respecto y yo le hacía preguntas al pastor. ¿Le colocarías a tu hijo el nombre de Faraón? Dijo, no. ¿Le colocarías el nombre de Caín? No. ¿Le colocarías el nombre de Judas? No. ¿Le colocarías el nombre de Jesús? No. ¿Le colocarías el nombre Manuel? No. Ah, bueno. ¿Y por qué? Pues porque son nombres que tienen una connotación más allá de lo humano, espiritual. Imagínate, yo le coloco a mi hijo el nombre de Jesús, por ejemplo. Bueno, yo quiero que mi niño se llame Jesús. Y si usted va, encuentra que Jesús es Salvador.
y no tienes el carácter cristiano suficiente para educarlo y es un delincuente. ¿Será un salvador? Lo llamas Emanuel y se vuelve un bandido, un terrorista, y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿El Dios que usted tiene es un bandido? Entonces, por eso decimos que las personas deben de investigar antes de... Oiga, hermano Darwin. Claro, no, y es que es bíblico. Claro. Si usted mira bien las escrituras, el problema de Zacarías, que se quedó mudo, ¿recuerda? Sí, señor. Porque con anterioridad se le había dicho cuál debía de ser el nombre. Y antes de que Jesús naciera, se dijo cuál debía de ser el nombre. Esto como para que las personas entiendan que cuando piensan en un proyecto de procreación, piensen cuál sería el nombre, con anterioridad. Y no que llegue como, estaba mirando por ahí, ¿no? Alguien que dentro de su tradición lleva a su niño y comienzan a buscarle el nombre, ¿no? Es hasta risueño el argumento que aparece ahí, porque cada nombre tiene una connotación y entonces el que está puesto para hacer que el nombre de esa personita quede, pues llega a un estado en que dice, no hay nada que hacer, porque todo es de repente, no han programado nada. Sí. Hay hasta memes por ahí, ¿no han visto ese de que se escucha la voz que, ¿por qué le van a poner Help Me? No lo he visto. Entonces es ayuda. Y entonces, pero en inglés, help me. Entonces, esas cosas pasan y ponen nombres que luego terminan siendo hasta vergonzosos para la persona. Pero claro. Y desean cambiárselos y decir... sí, yo me di cuenta de un creyente, de una familia que le colocaron a su hijo el nombre de Satanás. Así de sencillo, Satanás. Pero no en la palabra que yo lo digo, sino en un idioma que al traducirse la palabra quiere decir Satanás. Y le fue porque había un actor que se autoproclamó con ese nombre y al escucharlo les pareció hermoso. Sonoro. Y le colocan el nombre al niño y uno con Satanás en la casa. Es muy delicado. Sí. Sigamos, hermana Mercedes. Hermano Carlos dice, mi familia, en este caso tuvimos un hermano que el ejército asesinó en la época de los falsos positivos. El término que utiliza es, a él nos lo van a pagar. La pregunta es si de ese dinero también hay que dar diezmos. Aunque ya yo antes me había propuesto en mi corazón que si salía ese dinero, daría al Señor mi diezmo. O sea, que me llamó la atención porque la gente se le quedó grabado esa pregunta. Eso que yo digo que taquillerísima y me dice, uy, que esa pregunta taquillera. Pues venga, yo creo que es muy subjetiva la respuesta. Porque cada pastor tiene una visión y hay que respetarla. Pero vamos a suponer de que ese creyente viene a la iglesia donde yo soy pastor y me dicen, pastor, lo que pasa es que a mi hermano murió en un falso positivo. ¿Ah? Sí, señor. Y en ese falso positivo, pues el Estado reconoce y nos ha indemnizado con tanto dinero por la vida de mi hermano. Yo traigo los diezmos. Yo no se los recibo. Amén. Es la vida. Yo no lo aceptaría. Es que nosotros tuvimos una experiencia de un hermano que va por el camino, un enemigo sale y le corta la manito. Llega una etapa de conciliación y toman la decisión de solucionar el problema con dinero. Entonces fijan el valor de la mano del hermano. Un día aparece el hermano y me dice, hermano, lo que pasa es que, pues usted sabe el problema que hubo donde perdí mi manito. Pero hay un fallo y condenan a la persona a que me tiene que dar tanto dinero y él aceptó y me ha dado el dinero, yo traigo los diezmos. Y hermano, qué pena, haga cualquier cosa, pero yo no me puedo, no tendría paz sabiendo de que mi comida es la vida de mi hermano. Yo eso no lo aceptaría. Igual va a suceder aquí. Yo no lo aceptaría. Si me doy cuenta Exacto, sí, que es la vida de mi
hermano. Que el hermano venga y diezme o la hermana sin... No, eso es otra cosa. Pero después de que se le diga al pastor... ahí es donde está es que ahí va para hablar de mucho, ¿sí? Porque, imagínate, número uno, ningún pastor debe de recibir diezmos en la mano. Ningún pastor. En la iglesia hay un lugar que se llama el alfolí. Los diezmos se deben de llevar al alfolí. Sí. Pero, supongamos que el creyente viene trayendo los diezmos de la vida de su familiar. Y le dice al pastor, estos son los diezmos de la vida de mi hermano. Claro, es concepto personal. Pero no es concepto, hermano Carlos, es una verdad, están pagando. Sí. Es que el gobierno, a través de esos mecanismos de restauración, de justicia restaurativa, busca compensar a las familias con dinero para intentar solventar una pérdida bajo el principio de la capacidad vital que tenía el individuo, lo que pudo haber generado, pero eso no compensa la vida de un individuo en ningún caso. Y es la vida. Yo conozco un caso personal, cercano, donde dos primos terminaron, en mi familia, terminaron de algún modo, eran muy amigos, pero cuando a uno le dan una puñalada y luego terminan resolviendo eso con dinero, el otro primo, que era muy cercano, le dijo, no, yo con vos, y le dijo, ¿pero por qué? No, porque es que la sangre, si fue el concepto, la sangre no se paga. Es vida. O sea, es que te hicieron un daño y tú vienes ahora a creer que con un dinero van a compensar eso. Eso no es así. Sí. Entonces, fíjese que el concepto sí creo que no es una postura personal, es que el dinero no logra compensar o equivaler a la vida. Y bajo ese sentido es bien diciente. Debería de ser un concepto general. Pensaría yo, o no sé si hay gente que crea que se pueda pagar la vida con dinero. Eso sí, pero por eso digo, porque hay que respetar también la visión. Otro puede pensar diferente. Otra persona pues sí. Entonces, desde mi visión, yo no lo aceptaría. Bueno, me voy con otra taquillera, pero taquillera. Tengo una pregunta. Hermano Carlos, hace como 3 años comencé a ver su programa y veía un logo diferente al de la Pentecostal. Dice algo de internacional. No recuerdo muy bien. Mi pregunta es, ¿por qué tenía tal nombre? A ver, sí, a mí me han escrito y me han preguntado eso. Pastor, ¿es que usted pertenece a una iglesia diferente a la IPUC? Porque es que veo en sus predicaciones en su canal que dice Misión Mundial. A eso es a lo que se refiere. Bueno, lo que pasa es que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una marca, la cual ninguno, según dice la Iglesia en su cabeza representativa legal, ¿cierto? Sí. Que es la presidencia, dice que nadie puede hacer uso del logo de la Iglesia Pentecostal Unida, porque es solo potestativo de su representante legal. Entonces yo necesitaba abrir un canal y quise tener un nombre para él. Como no podía utilizar el nombre de la Iglesia Pentecostal Unida, porque la iglesia se cuida en eso, ya que alguien puede usar el nombre de Iglesia Pentecostal Unida y hacer otras cosas diferentes a los postulados de la iglesia. O sea, la iglesia tiene razón. Entonces, buscando la responsabilidad personal, entonces coloqué Misión Mundial del nombre de Jesús. ¿Ya? Es por eso. No es que sea otra iglesia. No, ni más faltaba. Aspiro a terminar mis días en esta iglesia de la cual, pues, soy cristiano, miembro. Solamente es el nombre del canal. Es el nombre del canal. No tiene nada que ver con iglesia, nada. Es solamente cómo identifican el canal que yo manejo. Es un ministerio virtual. Nada tiene que ver con una organización diferente. Para nada. Hermano Carlos, tengo una pregunta. ¿Por qué ponen a servir una persona si perdió el ministerio por inmoralidad y abandono del hogar, dejó botados los hijos, o sea, fue culpable? Y bueno, y hacen una aclaración final, pero no entiendo. Y ahora se casó con la misma.
No sé si fue que se divorció y se volvió a casar Parece con... que sí, parece que sí. Eso es lo que dice la pregunta. ¿Cierto? Sí. Bueno, con relación a servir, volvemos a aclarar. Es que Dios en su iglesia no tiene a alguien que nos sirva. Aclaro, en su iglesia. Jesús dijo, si alguno me sigue, sírvame. Con relación al ayer de la persona, son juicios que les recomendaría que no hagamos nosotros, porque si el hombre se equivocó, falló, pecó, fracasó, pero un día hace un alto en el camino y dice, yo no puedo seguir así, y reflexiona, y se vuelve a Dios, pues le recomiendo que lea Ezequiel capítulo 18, verso 4 en adelante, y capítulo 18, verso 20 en adelante del libro de Ezequiel. Ahí usted va a encontrar una muy buena respuesta, en el sentido de que cuando los impíos, que equivale a los creyentes apartados o descarriados que llamamos, en el recorrer de la vida entienden de que fallaron y regresan de nuevo a Dios, ese pasado de esa persona ya no cuenta para Dios, ya no cuenta. La Biblia dice, por la justicia que haga vivirá. Sus pecados pasados no le serán tenidos en cuenta. Esa persona está paz y salvo con Dios. Los juicios los hacemos nosotros, porque no hemos podido entender que Dios es diferente a nosotros, en el sentido de que Dios perdona, pero el hombre no perdona. pero el hombre no perdona. Entonces vamos a pensar de que la persona cometió una locura, se equivocó, pecó, fracasó, pero reaccionó y volvió al camino y trató de enmendar todo, incluyendo restituir su hogar primero. ¿Ya? Porque en su locura dijo, no vivo más con esta mujer, y se divorcia y hace su pataleta. Pero es un hijo pródigo, y ese hijo pródigo reacciona y vuelve a casa. Pues al volver a casa, el padre le restituye todos sus derechos, inclusive hace fiesta. Nosotros como cristianos no podemos comportarnos como el hermano mayor, que en vez de alegrarse por el regreso de su hermano, se incomodó. A veces en las iglesias nos pasa eso. Nos incomodamos por el hijo pródigo que regresa cuando deberíamos de hacer fiesta. Pues si el padre le está haciendo y lo ha restablecido, ¿quién soy yo para negarle el derecho a mi hermano? Gálatas capítulo 6, Santiago capítulo 5, verso 20. Nos dan una enseñanza muy importante, les recomiendo que la lea. Según lo que dice usted, pastor, si el hombre se puede corregir a sí mismo, ¿cuál es la transformación que hace Dios? A ver, creo que existe una equivocación de interpretación del mensaje que damos acá. ¿Por qué? Bueno, porque lo único que el hombre necesita para ser salvo ya fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo único que el hombre necesita. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ahora, vamos a ponerlo en una figura, ¿sí? Sí, señor. Entonces, el balón al principio lo tenía Satanás. Pero Jesús con la muerte y la resurrección se lo quitó. Estamos hablando en términos deportivos. Venga, Satanás, que ese balón me pertenece. Se lo arrebató a Satanás con la muerte y la resurrección. Ahora Jesús lo tiene. Y me dice, ¿quiere este balón? ¿Quieres tenerlo? Sí, yo quiero tenerlo. Ah, bueno, entonces tienes que hacer una cosa. Disponer tu corazón para recibirlo. Tomar una decisión para aceptarlo. Una vez que lo recibes, entonces el milagro ya está hecho. Porque en Cristo fue hecho. A mí es al que me toca acogerme a ese milagro, entendiendo que hay unas exigencias. ¿Cuáles son? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Los que son de Cristo han crucificado su carne
con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. La gracia se manifestó para salvación a todos los hombres, dándoles una enseñanza. ¿Cuál? ¿Cuál es la enseñanza? Que el hombre, no es que Dios le va a arrancar, venga, tú tienes el espíritu o el pecado de adulterio, te voy a arrancar esa parte de adulterio que hay. No, Dios no va a hacer eso. Dios le genera conciencia, le muestra la salida y le da la voluntad para que el individuo, a través del conocimiento, ponga en práctica la voluntad que lo lleva a la renuncia, a fin de agradar a Dios, que hizo una obra perfecta. Es que cuando uno lee 1 Corintios 6, el verso 9, me encanta ese versículo como comienza. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis. ¿Quién, Dios o yo? Yo. Y comienza a decir quién es injusto. El adúltero, el fornicario, el ladrón, el afeminado, el que se echa con varones, el secuestrador. ¿Ya? Entonces, hay una medicina. Esto erais algunos de vosotros, pero ahora habéis sido lavados. Habéis sido limpiados por el nombre de nuestro Señor Jesús, enseñando con ello que la obra de Dios es la que hace posible que tenga comunión con Dios. Pero para que eso se dé, yo tengo que ser el barro en manos del alfarero. Es decir, someterme a la voluntad de Dios. Y esa sumisión implica renunciar. Sí, es que la discusión daría, ¿no?, para hablar de varios aspectos importantes. Uno, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que es quien nos convence de nuestra condición de pecado, de la justicia que nosotros queríamos aplicar para ese pecado y del juicio. En ese sentido, sí es a través de la palabra de Dios que se genera ese cambio, esa transformación en la posición del hombre frente al pecado. A través de la conciencia. Sí, pero la decisión siempre será del hombre. Si nosotros termináramos por aceptar que no es así, sino que es Dios el que toma la decisión por nosotros, terminaríamos en consecuencia aceptando la elección eterna de la que hablan los calvinistas, donde es Dios el que decide quién va a ser salvo y quién no. Claro. Y entonces eliminaríamos la posibilidad de esa salvación que se otorga para toda la humanidad y que a partir de una decisión individual se accede a eso que está ahí, y no que es Dios el que determina, usted sí, usted no, usted sí, usted no, porque si todo lo... No, sería complicadísimo. Y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en la predestinación. Exacto. Claro, sí, señor. No, y nosotros creemos en la predestinación. Pero es que uno escucha mucha gente que dice, no, pero es que Dios a mí no me ha quitado esto. Claro, claro. Quieren que Dios lo haga todo. Y Dios no lo va a quitar. Es que una cosa es saber y otra cosa es querer. Y hermano Carlos, yo sé qué es lo bueno, pero no quiero hacerlo. Exacto. Entonces, Dios me genera conciencia acerca de qué es lo bueno y qué debo de hacer. Hombre, Él te ha enseñado qué es bueno. Amén. Pero de que yo sepa qué es bueno a querer hacerlo, hay una diferencia. Sí, que me trae usted a memoria lo que dice 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Es un cambio en este ser interior, una concepción nueva hacia la realidad del pecado, pero una decisión individual a renunciar. Yo cada vez que doy clases para bautismal le digo a la gente, no crea que usted que el día que sale del bautisterio, de la pila bautismal, es que usted ya dejó de gustarle aquello que le atraía antes de bautizar. Sigue siendo. Usted sigue teniendo una naturaleza vendida al pecado, que sigue teniendo, pero usted ahora ha decidido no satisfacer, ha decidido usted no satisfacer esos deseos de la carne, renunciar a eso y ahora agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido atracción por cosas que son pecaminosas? Y es que no deja de estar en nosotros, no sé, eso ya está, pero yo he decidido renunciar a eso y vivir para Dios. Mire que hay un pasaje bíblico que nos da una enseñanza interesantísima. Gálatas capítulo 5, verso 16. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién le dice él? A la iglesia. Si le dice no los satisfagáis, era porque la iglesia ¿qué? Quería satisfacer. Claro. Él dice no.
Y da una muy importante enseñanza acerca de cuáles son los deseos de la carne, a los cuales el cristiano debe de renunciar bajo una figura. Los que son de Cristo, ¿los crucificó Jesucristo o ellos se han crucificado? Ellos. Equivalente a yo renuncio, me acojo a la salvación que Dios me da gratuitamente, pero yo tengo que renunciar porque está escrito, dejad de hacer lo malo, Amén, comenzad a hacer lo bueno. amén. Sigamos. ¿Qué dice ahí que no se oye? Dice, Dios les bendiga, estimados hermanos. Mi pregunta es, un pastor dice que es necesario poner a servir de abajo a los creyentes que viven en unión libre o en pecado, porque el Señor puso a servir a Judá y que Pablo dijo que al débil se hacía débil con tal de ganárselo. No, ¿Qué dice usted, Pastor Carlos? No, ahí sí está grave. Ahí sí está grave. Porque con decirle que esas personas, ni Dios escucha la oración de ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Como dice Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sí. Solo hay una condición para escucharlo, que sea temeroso de Dios y haga su voluntad. Pero una persona que vive en adulterio, en fornicación, en homicidios, en borracheras, no puede participar. De hecho, que para participar de un evento simbólico como era la muerte y la venida de Cristo a través de la Santa Cena, Pablo dice, pruébese a sí mismo cada uno. Porque el que come el pan y bebe la copa, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Uno no entiende por qué a alguien se le ocurre decir que cualquier persona de cualquier forma puede participar de eventos que están solamente dados para los que son miembros del cuerpo de Cristo. Una persona que vive en esa condición no es miembro del cuerpo de Cristo, puede ser un simpatizante y vamos a orientarlo y vamos a orar por él para que Dios le ayude a solucionar su problema, pero no puede ser parte activa del cuerpo de Cristo. Amén. Pastor, sucedió que un hermano se apartó. Cuando lo estaban matando, él le pidió perdón a Dios. ¿Alcanzaría salvación según su concepto, pastor? ¿O Dios lo escucharía? Mi concepto es dejarle a Dios, porque al final lo que yo diga al respecto puede ser improcedente e irresponsable. Dios es un ser soberano. Él ha establecido unas reglas. El deber de los humanos es cumplirlas, pero Él puede cambiar, Él sabe. Por eso digo que es muy subjetiva. Exacto. Dejemos que sea Dios el que resuelva el problema en la eternidad y usted y yo seamos fieles y no se nos ocurra apartarnos esperando el último momento. Sí, y a veces uno se encuentra con personas que por el amor que le tienen a sus familiares quisieran encontrar una respuesta frente a eso, ¿no? Que es que mi familiar le pasó. Pero eso sí hay que dejárselo. Pero ahora, eso que no nos dé pie para querer resolver nuestra condición ante Dios en el último instante sobre de todo, nuestra vida. Hay dos cosas ahí. Una, querer resolver nuestra situación y otra, quererle resolver la situación a otro. Ah, sí, también, ¿no? Por eso dije dos. Pero eso lo busca la gente a veces para tener ¿sí? algún grado de paz Claro, mental. No, claro. Mi familiar sí fue salvo. Eso es alguien como que tiene cáncer y sabe que tiene cáncer y no acepta que tiene cáncer. Yo creo que uno tiene que aprender a ser real. Si la persona vivió como Dios manda, es salvo. Si la persona no vivió su vida cristiana como Dios manda, pues aunque sea mi esposa, mi hijo, mi tío, mi papá, pues uno tiene que aceptar una realidad. No es salvo. Ahora bien, que existe una posibilidad de misericordia. Bueno, Él es soberano y Él sabrá qué hace. Dejémoselo a Dios. Si Dios lo salva, aleluya. Y si Dios decidiera que no sea salvo, aleluya. Porque al final Dios es justo y hace justicia. Amén. ¿Está claro? Ay, hermano Carlos, dice, Dios les bendiga, pastor, mi hermana tiene una deuda y mensualmente está pagando, pero hace un mes no supo nada de la persona que le prestó ese dinero.
A él lo han matado y ella tiene la plata para pagar. ¿Qué debe hacer ella? Ya que no sabe qué hacer porque a él lo mataron. Entonces pregunta, si ella por esa deuda puede tener alguna interferencia, y ellos dicen intervenir en su salvación. Bueno, si usted sabe que es una deuda que tiene con una persona que ya no está, sí debe darse cuenta que él tiene familia. Yo les voy a contar un caso de personal. Estaba construyendo un salón de predicación en Bogotá y me fue necesario acudir a un crédito con un amigo. Amigo que no conocía, sino que por referencia, alguien me dijo, no, pues si necesitas la plata, yo le ayudo a conseguirla. Fueron 6 millones de pesos. Entonces me llevaron donde el amigo y él de palabra, me entregó la plata. Entonces yo recibí la plata y sucedió que cuando vine a pagar, me dijeron, lo han asesinado. Entonces, ¿yo qué hice? Busqué su familia. Porque ese dinero no es mío. Entonces, yo busqué su familia y le dije, vea, en los días que él estaba vivo, yo vine y le busqué, él me prestó este dinero. No hicimos letra porque pues todavía hay gente que tienen palabra. Él creyó en mí, yo no firmé ningún documento, pero yo sabía que me la había prestado. Él ya no estaba, yo pude dejar todo callado, pero es que yo soy cristiano. Entonces yo voy, busco a la persona, no, le han quitado la vida. ¿Y dónde vive su familia? Ahí en esa casa. Yo golpeo. Sale su esposa, venga, lamento mucho lo que ha pasado, su esposo hace tanto tiempo me prestó tanto dinero y pagaba interés de tanto, ya solucioné el problema, aquí está el dinero. Eso es lo que debe hacer todo cristiano. Sigamos. Pastor, ¿por qué le quedó grande la plaga de piojos en Egipto? Bueno, eso tendríamos que hablarlo allá con ellos. En ese tiempo yo no estaba ahí. Bueno. Hermano Carlos, esta pregunta está interesante. No tan taquillera, pero interesante. Dice, expliqué a un trinitario que el Señor Jesús no fue enviado desde el cielo como segunda persona, sino al decir enviado es en su condición humana para anunciar el evangelio aquí en la tierra. ¿Estuvo bien que lo explicara de esa manera? Pues la Biblia dice así. Dios ha enviado a su Hijo al mundo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que pasa es que al plantear la enseñanza, la persona debe de entender las múltiples funciones u oficios de Dios en aras de salvar a la humanidad en cada tiempo de la historia. Entonces, por eso encontramos las teofanías en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento se cumple lo de Isaías 35:4, donde ya Dios no hace apariciones en teofanías, sino que Él mismo en persona hace su aparición en el escenario humano. Por eso San Juan dice, aquel verbo se hizo carne. ¿Ya? Y Isaías dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Hablando de la manifestación de Dios en carne. Y Pablo lo va a declarar mejor en el capítulo 3, el verso 16 de la primera carta a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y en esa condición es el Hijo. ¿Está claro? En esa condición es el Hijo. ¿Por qué es el Hijo? Bueno, porque nace de mujer. Solo por eso. Y en esa condición llega a ser nuestro hermano. Y en la condición de nuestro hermano es que ora y es que paga el precio de nuestra redención, porque solo Dios salva y un hermano nos redime. Pastor, alguien pregunta y dice, quiero escuchar su opinión. ¿Qué función tiene el Comité de Bienestar Pastoral en la congregación, ya que en mi iglesia le celebran el cumpleaños a toda la familia pastoral?
Pues eso es algo que ha venido haciendo carrera en la iglesia. Pues sí, pero no Y algunas iglesias lo practican. No vamos a cuestionar a las iglesias que lo hacen. Nosotros en 44 años de ministerio nunca hemos tenido dicho comité, ni lo estimulamos, pero respetamos, por supuesto, las iglesias donde tienen dicho comité. Y además, pues valoramos ese buen gesto que tienen con el pastor, ¿cierto? Porque también a veces al pastor solo se le tiene en cuenta para todo lo negativo, ¿no? No sé si es muy posible que algún pastor me esté escuchando o algún creyente me esté escuchando, que solo llegan donde el pastor cuando tienen el problema, ¿no? Pero difícilmente llegan a participarle de una bendición. Por ejemplo, pastor, vengo a traerle una noticia. Dios me dio un apartamento, quiero que venga y ore para que Dios nos ayude. O Dios me dio un vehículo, ¿no? No son muchos los que llegan con esas noticias bonitas. Casi siempre llegan es, pastor, presté la plata y me la robaron. Vendí la casa y me atracaron. Me confié de un amigo y no me pagó. Y entonces buscan como pastor, que uno les solucione el problema. Sí, pastor, pero yo creo que ese es el trabajo del pastor. Ese es nuestro trabajo, atender a la gente. Eso es apenas el deber nuestro. Exacto. Es apenas el deber. Pero si en una iglesia tienen ese sentir y lo hacen, pues yo no lo hallo que sea pecado tampoco. Pero en la iglesia. Pero nosotros nunca lo hemos hecho. Ah, sí. Y le voy a decir algo a Merceditas y a la iglesia en el Boyacá Real. Mientras yo sea pastor aquí, no sucederá. No quiere decir con eso que donde lo hacen está mal, o que aquí que no lo hacemos esté mal. Simplemente es algo muy subjetivo. Pastor. Don Carlos, nos han insistido con una pregunta que usted previamente había respondido, pero pues considerando la insistencia de algunas personas alrededor del tema, yo quisiera hacerle la pregunta tal cual como nos la envían. Dice: Dios le bendiga, hermano, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tengo una pregunta que me han hecho y no sé responder, y es acerca del sexo oral en las parejas cristianas. Me gustaría saber desde el punto bíblico qué piensa. Bueno, entonces es contradictoria la pregunta, ¿no? Porque si es desde el punto bíblico, no es qué piensa usted. Dice desde el punto bíblico, ¿qué piensa usted? ¿Es pecado o no? No voy a decirle yo, voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Sí? Amén. Desde el Edén fue dicho: el deseo de su marido será para ti y el de él y el de ella para ti. Luego Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, y dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Porque no tiene potestad el hombre sobre su propio cuerpo, sino la mujer, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Hasta ahí puedo decir yo. Y no yo, sino lo que la Biblia dice. Ningún pastor, eso sí me atrevo a asegurárselo, esté en condiciones de decir hasta dónde debe de ir la intimidad de la pareja, porque al final ya está demarcado en la Biblia cómo funciona un matrimonio. Mal haría yo decir aquí si hacen el sexo de pie, acostados, arrodillados, boca arriba, boca abajo, yo qué sé. No, eso no, ningún pastor está en condiciones de fijar una postura al respecto. Lo que podemos decir es lo que la Biblia dice. Y ya usted sabe qué dice la Biblia. En caso tal de que le quede duda, le repito la cita. Primera de Corintios, capítulo 7. Es la conferencia más completa acerca de la vida matrimonial, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Creo que si lo lees bien, vas a encontrar el verdadero sentido de la vida conyugal. Amén. Pastor,
¿Cómo explico San Juan 17:5? Yo no tengo dudas con la unicidad, pero la verdad es que no lo sé explicar. Bueno, lo que pasa es que a veces nosotros nos hace falta fuentes de información, ¿sí? Y agradezco a la persona que tiene que es muy sincera. Sé que dice, no tengo problema con la doctrina que la iglesia predica, pero no sé explicar San Juan 17:5. San Juan 17:5 dice, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aparece la palabra con, pero si lee la Vulgata Latina, dice así, ahora Padre, glorifícame en ti mismo con la gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Si compara los textos, hay una diferencia, que es en y con. La palabra con vino por vía exegética, basado en el pensamiento de un teólogo llamado San Crisóstomo, otro que llamó San Buenaventura, otro que llamó San Teofilacto y otro que llamaron el Santísimo Doctor llamado Tomás de Aquino. En la versión antigua se leía en el principio era la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. ¿Qué hicieron estos teólogos de los cuales ya he mencionado? Bueno, que después de 350 años después de Cristo, la iglesia se matricula con el politeísmo de Constantino y al leer el texto ya afectados por esos conceptos, entonces reemplazan la palabra en por la palabra con. Y me encanta la nota marginal de la Vulgata Latina porque dice, algo otros traducen con Dios, fundamentados en el pensamiento de Crisóstomo, Teofilato, San Buenaventura y Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, que decía, con Dios se establece la diferencia de personas, en Dios la unidad de esencia. Entonces, esa nota marginal, luego los señores que vienen después del 1500, quitan la palabra en y colocan la palabra con para establecer la diferencia de personas. Porque cualquier ser humano, es más, así leas la palabra con, debes de saber que tiene que tener uno, no sé, muy poquita capacidad para pensar y no poder entender que nunca la palabra estuvo con el ser humano, sino que es la expresión del ser humano, está en el ser humano. Aquí en Dios no va a ser diferente. La palabra estaba en Dios y esa palabra era la esencia, era la expresión de las emociones, de los sentimientos, de las decisiones de Dios. Entonces, basados en ese texto de San Juan 1, con la palabra con, es que hacen el complemento del verso 5, con, pero en el texto original no decía con, decía en. Entonces, el texto como tal es, ahora Padre, es la oración de Jesús, la oración sacerdotal. Ahora Padre, glorifícame en ti. No, al lado, en ti. Con la gloria que como Dios tuve yo en ti. Léalo. Busque la Vulgata Latina y lea. Inclusive léase la Nácar Colunga también. Y otras versiones. Pues les recomiendo que tengan muchas ediciones de la Biblia para que algún texto que les genere alguna inquietud, pues la consulten en varias ediciones y eso les va a ayudar a una correcta interpretación, a una correcta comprensión del texto bíblico. Amén. Amén. Hermano Carlos, nos hacen acá otra pregunta. Dice Filipenses 2:13.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa este texto? Bueno, porque es que todo cristiano tiene a Dios en la vida. Y Él es el que va a producir en el cristiano. Por eso es que Jesús da una enseñanza en San Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros y estaré en vosotros. Una cosa es Dios con, otra cosa es Dios en. Entonces, cuando Dios está en mí, Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces viene el otro interrogante. ¿Por qué hago lo malo? Bueno, porque Dios no está en usted. Hay otra cosa en usted diferente a ser Dios. Entonces, cuando en mí está las ambiciones personales, los deseos de placer, la altivez, la soberbia, pues ese es el que va a producir en mí el querer como el hacer. Pero cuando Dios está en mí, es el que produce el querer como el hacer en su buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, dice la Biblia que es buena, que es agradable y que es ¿qué? Perfecta. Y en sí lo que quiere decir es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Para que tenga un verdadero sentido, el texto que el mismo Pablo dice en Filipenses, el Dios que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Dice un oyente, mi pregunta es, ¿cuáles son los escogidos? Porque la palabra de Dios dice que muchos se esfuerzan a entrar y no podrán. Claro, la Biblia habla de ese texto por dos razones. Una, porque la escogencia se da dependiendo de la capacidad de análisis que yo tengo para tomar una decisión. Vamos a partir en términos generales. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos Todos hombres? los hombres. todos, ¿A cuántos? A todos. A todos. A todos. O sea, esa es la voluntad de Dios. Claro. Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuántos hombres? A todos. Porque la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo Por él. Entonces, ¿por qué se condena a la gente? Si Dios quiere, si es su voluntad, si su gracia se ha manifestado, si Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo, ¿por qué se condena a la gente? Bueno, porque hay una forma de elección. Y esa forma de elección se da a través de un llamamiento que es la predicación del Evangelio. Como Dios no obliga a nadie, Él envía el mensaje. El que escuche el mensaje hace que entre al grupo de los escogidos. El que lo rechace no entra al grupo de los escogidos. Pero no porque Dios no quiera, sino porque el individuo no quiere. El Salmo 81 le da una buena enseñanza y Jeremías capítulo 6 verso 16 le da otra buena enseñanza. Así que cuando la Biblia dice muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es porque Dios diga esta cantidad se condena y estos poquitos se salvan, sino porque el mensaje llega a todos, pero no todos escucharon el mensaje de Dios para ponerlo por obra. La enseñanza es clara en el Evangelio cuando Jesús sube al monte y hace un lamento sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Dios quería que se perdieran, Dios quería que sufrieran, Dios quería que vieran las consecuencias. No, ellos no aceptaron la oferta divina y eso marcó la diferencia. Vámonos con la última pregunta. Sí, pastor, para no pasarnos de las 7, porque la gente está motivadísima con el pastor pregunta y el médico responde. De verdad que sí. Claro. Hermano Carlos, vea, hice esta pregunta que nos envían. Dios les bendiga. Mi pregunta es, si yo me casé en la iglesia, pero ahora mi esposo vive en adulterio con otra mujer y se congrega en otra iglesia con ella, ¿qué tan normal es que estén sirviendo allá en eventos y cosas que hacen en la iglesia?
Llegado al caso, él se divorcia de mí. ¿Es normal que le hagan ceremonia en la iglesia si ellos destruyeron un hogar dentro de la misma iglesia? Es muy importante porque son dos preguntas. Entonces, si un hombre se va con una mujer que no es su mujer y llega a una iglesia y les dan el privilegio de participar en diferentes actividades, eso no está bien. Amén. No está bien. Creo que el pastor ahí está desubicado. Por una o dos razones. Una, porque presiente beneficios. O dos, porque desconoce la situación. ¿Está claro? Porque una pareja puede llegar a esta iglesia y yo no sé quiénes son. Y comienzo a verles una vida como ejemplar, pero no he preguntado quiénes son. ¿Ya? Entonces, puede darse que a causa del comportamiento le den ciertas posibilidades. Esa puede ser una. Otra puede ser porque es desafortunado, pero es cierto, hay algunos que el Dios de ellos es el vientre. Y en aras a eso son tolerantes y soportan situaciones que no deben de ser. Entonces, desde mi visión, y sé que la visión de la iglesia es igual, no deben de participar de ninguna actividad dentro de la iglesia. Dos, si él se divorcia y se casa con la otra persona, ¿está bien? Bueno, ahí hay dos cosas que mirar. Una, él para poderse divorciar debe de acudir al tribunal eclesiástico entablando una demanda en la cual busque que el tribunal eclesiástico fije una posición acerca de la condición en que queda ese creyente. El tribunal tiene un filtro muy importante que se llama la red de familias, a través de la cual se busca orientar, buscando que exista la reconciliación. En caso tal de que ésta no se dé, el tribunal eclesiástico, después de hacer un debido proceso, toma una decisión y emite un concepto que puede ser positivo o puede ser negativo. En caso de que el concepto que dé el tribunal eclesiástico sea positivo, entonces ese creyente podrá casarse y podrán hacerle ceremonia. Pero suponga usted que el concepto que emite el tribunal eclesiástico es negativo, pues ese pastor, ese creyente no podrá casarse en la iglesia, no le podrán hacer ceremonia, ningún pastor podrá hacerle ceremonia, porque si el pastor le hiciera ceremonia sin tener el documento del tribunal eclesiástico, sería sujeto de llamado, de disciplina e inclusive de destitución. Pastor, y a mí me han hecho esa pregunta, ¿y si les sale desfavorable Sí. y ellos se casan por lo civil, delante de Dios quedan casados? Bueno, la iglesia piensa que no están casados ante Dios. Esa es la gran verdad. Pastor. Esa es la gran verdad. No, eso Pero- es lo... Yo puedo decirle Pastor, porque... pero, o, por ejemplo, un creyente viene y te hace esa pregunta y entonces se va de la misma forma. Venga, no, lo que pasa es que la iglesia tiene una reglamentación y yo no puedo pasar por encima de esa reglamentación. De que esté de acuerdo o no esté de acuerdo es otra cosa. Pero sería un acto desleal de mi parte como pastor de la iglesia ir en contravía de las normatividades que la misma iglesia ha aprobado. Entonces, se supone que para eso se creó el tribunal eclesiástico, el cual busca aliviar el factor de conciencia en la persona que se tiene como inocente. Pero si descubre que este es el culpable, pues el tribunal no va a emitir un concepto favorable. Y una vez que este sale y con el concepto favorable dice, de todas maneras yo me voy a casar, Sí. yo se lo voy a simplificar para que la gente lo Sí. entienda. Vamos a suponer que viene a mi iglesia una pareja que tiene un problema complejo donde el concepto salió desfavorable. ¿Qué le diría yo a esa persona? O viene y me dice, porque yo ya lo viví, vino y me dijo, venga, es que yo ya me casé
pues ¿qué hago yo? Mi deber es orar por ellos, porque vienen a que ore por ellos. No puedo hacerles ceremonia, no puedo felicitarlos por este matrimonio, porque la iglesia no lo avala. Estas personitas tendrán que acogerse a la oportunidad más grande que tienen los pecadores, que es la misericordia de Dios. Pero dentro de la organización no es avalado ese matrimonio, aunque sea civil. Y entonces aclarando, no podrán desempeñar ningún creyente podrá desempeñar ninguna actividad administrativa dentro de la iglesia, incluyendo no le podrán hacer ceremonia. Aclarando que la nueva normatividad dice que va a existir un tiempo de disciplina para esa personita que oscila entre 5 y 7 años, donde se debe de mirar el testimonio de la persona a quien se le emitió el concepto de favorable, y dependiendo del ejemplo de vida, de los frutos que dé, a través de una carta del pastor que le está administrando, pueden quitarle esa disciplina y él poder recuperar sus derechos. Amén. Son normas que tiene la iglesia. Amén. Y que además hay que respetarlas. Amén. Y si un pastor no está de acuerdo, pues es un acto desleal y... Sí, debe someterse a las normas. Exactamente, debe someterse a las normas. El tiempo se fue, hermana Mercedes. Sí,